Enrique Boix Giso. En esta historia, una vez más y de manera agónica, con toda crudeza, se libró el terrible duelo entre el bien y el mal, entre el amor y el odio. Fue una cruel batalla, pero volvió a ganar el bien, volvió a triunfar el amor, porque solo el amor es eterno. Los primeros años. Don Enrique nació en Llombai el 20 de julio de 1902. Fue el pequeño de 4 hermanos, Carmen, Consuelo y Antonio. Sus bondadosos padres Antonio y Vicenta les transmitieron la fe, conscientes de que no podían legarle mayor tesoro. La madre era una fervorosa cristiana, sencilla y de buen corazón, y el padre un humilde y sacrificado agricultor, acostumbrado a fríos y calores que templaban su alma en el trabajo duro y responsable del campo. Todos los días se reunía la familia, al atardecer, convocada por la madre, para rezar el Santo Rosario delante de un cuadro de la Virgen. En un ambiente así, no extraña que surgiera, de manera espontánea y temprana, la vocación sacerdotal del Benjamín de la casa. El niño frecuentaba la parroquia y rezaba muy fervoroso a Jesús en el altar de San Francisco de Borja. A nadie extrañó su vocación. Todos sabían que el pequeño Enrique tenía algo especial. El buen párroco, don Juan Bautista Marraí, le acompañó en los balbuceos de su vocación y sería después, ya de sacerdote, su maestro, su confidente y su modelo cercano. Los primeros pasos de su formación sacerdotal los da en el Colegio de Vocaciones de San José, en Valencia, fundado por el beato Manuel Domingo y Sol, apóstol de las vocaciones sacerdotales. Enrique aprende a meditar delante del sagrario y va adquiriendo hábitos de estudio y de orden personal. Pasados unos años, y ya con esta preparación previa, ingresa en el Seminario Conciliar, donde recibe una sólida formación filosófica y teológica. Las disciplinas académicas y el cultivo de sólidas virtudes cristianas caían en un corazón ilusionado, muy abierto a la acción de la gracia. Enrique soñaba con ser un día un santo sacerdote para servir a las almas y a la Iglesia. Sacerdote de Jesucristo. El 25 de junio de 1925 fue el gran día, tan acariciado y deseado de su orden sacerdotal. Le impone las manos don Prudencio Melo, arzobispo de Valencia. La felicidad embarga su alma. Es el día feliz en que el Señor le configura con él sacerdotalmente, le hace alter Christus. Celebró la primera misa en su pueblo natal, Llombai, el 15 de julio. La parroquia dedicada a la Santa Cruz apareció ese día radiante. El pueblo entero emocionado se vuelca en la celebración. La alegría en ese día grande es inmensa. Todos dan gracias a Dios por el don del sacerdocio en un hijo del pueblo. Canta la misa en el altar del bellísimo retablo barroco dedicado a la exaltación de la Santa Cruz. Es una joya. En él destacan las figuras de Santa Elena con el emperador Constantino y los santos del lugar, Francisco de Borja y Luis de Bertrán. Lamentablemente, sería arrasado y destruido por las llamas provocadas por las turbas revolucionarias en la guerra. Cura de los jóvenes. Radiante y lleno de fervor, don Enrique se entregó de lleno, con entera disponibilidad y obediencia a lo que el obispo le encargara. Apenas un año estuvo como vicario de Gijona, que fue su primer nombramiento. En 1926 es nombrado vicario de Simat de Valdigna, del arciprestargo de Alc, y en 1928 se le encomienda el cargo de ecónomo de Geresa. Por donde pasaba, su caridad pastoral y su entusiasmo juvenil iban dejando el buen olor de Cristo. Llamaba la atención su preocupación por catequizar y ayudar especialmente a los jóvenes. En 1932 es trasladado a Alcira, que será ya su destino definitivo. El obispo le nombra vicario de la parroquia de San Juan Bautista y también capellán de las Hermanitas de Ancianos Desamparados y más tarde capellán de las Madres Franciscanas, todo en Alcira. Tiene facilidad de palabra y mucho celo. Su palabra toca los corazones, acerca a Dios y mueve a la conversión.
También aquí los jóvenes aparecen como su gran preocupación pastoral. Fue director de la Juventud Obrera, conciliario de la Acción Católica e impulsor de muchas otras iniciativas apostólicas juveniles. Consiguió levantar un campo de deportes, organizó campeonatos de fútbol interparroquiales, implicaba a los mismos jóvenes en la venta de prensa católica y en otras iniciativas apostólicas para que se sintieran protagonistas en la acción pastoral, a la vez que les evangelizaba a ellos, y sabía conducir a cada uno hacia un mayor compromiso con el Señor. Por eso se le recuerda todavía hoy como el cura de los jóvenes. Le querían mucho. Aires revolucionarios. Pero este admirable celo sacerdotal empezó a llamar la atención en Alcira. Empezó también, en plena república, a incomodar a los que se mostraban enemigos de la Iglesia, pues veían al cura demasiado influyente en la ciudad. Empezaron a mirarle con sospecha como peligroso. Mucho le advertían que irían a por él. En este ambiente y bajo esta presión, él animaba a todos a ser fuertes frente a las dificultades, confiando mucho en Dios. Ciertamente las oscuras nubes de la revolución parecían cada vez más negras. La guerra en España estaba siendo desoladora. Varias hermanitas de los desamparados del pueblo habían sido ya martirizadas. A don Enrique le aconsejan prudentemente que deje Alcira y que se vaya con su familia a algún otro lugar o algún otro pueblo donde corra menos peligro. Decide ir con unos parientes a Algamesí, localidad más cercana a Alcira y menos peligrosa que Llombai, donde se ha instalado un terrorífico comité revolucionario. En Algamesí pasa varios meses, pero el 23 de enero de 1937 es detenido y llevado sin explicación alguna a la cárcel de Llombai, su pueblo natal. Allí le esperaba un glorioso e infame martirio. Espectáculo martirial. Lo que iba a suceder en Llombai cuesta creerlo y sonroja tenerlo que narrar. El comité del pueblo, que representaba una aterradora mezcla de salvajismo y de incultura, ya había realizado un irreparable destrozo artístico. En una hoguera sacrílega, la chusma alocada, compuesta también por jóvenes del lugar pagados y ganados por causa tan infame, fueron arrojados a las llamas retablos, cuadros, ornamentos, imágenes, de un valor artístico incalculable, pues el templo parroquial antiguo convento de los dominicos con su claustro era una verdadera joya cultural y artística. La capilla del Santísimo fue convertida en almacén y el bello claustro en vaquería. A este claustro, que iba a ser el escenario de una de las mayores infamias cometidas por los hombres, llevaron a don Enrique. Él, que siempre fue de carácter tímido y educado, irradia ahora el misterioso atractivo de su serena nobleza. Su rostro sereno y agraciado ha cobrado en esta difícil hora una luminosidad especial. La fuerza de Dios lo envuelve y lo enciende. Viste camisa blanca y pantalón oscuro. Cuentan los testigos, con minuciosos detalles imposible de olvidar, que varias mujeres del comité, verdaderas arpías, lo ataron a un limonero del mismo claustro, lo desnudaron, y una de ellas, desnudándose también, le humillaba provocándole con gestos y palabras obscenas. La acción es incalificable y vergonzante. El sacerdote, hundido y destrozado, solo contestaba en su lengua natal: «Estáis locos, habéis perdido el conocimiento, habéis perdido el sentido. ¿Qué os pasa?». Pasada esta infamia, allí le dejaron, cosido al árbol y roto por un dolor moral mucho mayor que el físico. Al día siguiente, 24 de enero, volvieron como fieras salvajes en busca de su presa. Le encontraron casi muerto de frío después de la terrible noche invernal a la intemperie. Lo que ocurrió entonces escapa a toda imaginación. Más de 30 miembros del comité, hombres y mujeres, y algunos jóvenes, querían disfrutar de lo que habían planeado los cabecillas del comité. Han programado una corrida de toros. El espectáculo iba a resultar verdaderamente espantoso y horrendo. Empezó la función soltando del árbol al sufrido sacerdote, y entre empujones y blasfemias le obligaban a correr mientras le toreaban clavándole por todo el cuerpo, cual banderillas, grandes agujas de coser sacos y de tejer jerseys de lana. El mártir se desangraba por tantas heridas.
La escena no podía resultar más humillante. Los testigos recuerdan que el buen cura, como refugiándose en la Santísima Virgen del Rosario, la invocaba, suplicando su ayuda y su amparo maternal, y rezaba: «Señor, dame fuerzas y perdona a estos que no saben lo que hacen». Su rostro, desfigurado por el dolor y el horror, parecía ahora transfigurado, pues su bondadosa mirada, la propia de un corazón incapaz de odiar, reflejaba una misteriosa serenidad. Este odio salpicaba también, y de manera infame, a los que con dolorosa actitud contemplaban burlonamente el triste y vergonzante espectáculo que en realidad les debería hacer estremecer. Aquellas carcajadas impías serían pronto motivo del agrio tormento en las conciencias. El festejo duró bastante tiempo hasta que, por fin, llegó la hora de matar. Uno sacó un gran cuchillo de los que se usaban para desangrar a los cerdos y se lo clavó varias veces a manera de estoque, terminando así con su vida. El siervo de Dios moría sufriendo, rezando y perdonando. Pocos días antes, el buen sacerdote, viendo los horrores, le había dicho a su hermano: «Antonio, hay que ofrecerlo todo por Cristo, o lo que es igual, morir en la cruz por Cristo, como Cristo». Y en efecto, don Enrique moría como Cristo y por él, y con una muerte absurda humanamente hablando, fruto de la estupidez y de la locura a la que nos conduce el pecado. ¿Cómo es posible tanto odio hacia un joven sacerdote que dedicó su vida a hacer el bien a todos? Solo mirando a Cristo crucificado, que muriendo nos da la vida eterna, podemos comprender algo del misterioso camino por el que el Señor conduce a sus elegidos, a los hijos más queridos, a los que vincula tan de cerca a la sabiduría de la cruz, porque solo la cruz salva y desde ella el Señor reina. El carbón enriquecido. El martirio de don Enrique no terminó con su muerte. Precipitadamente le enterraron, ya con muy mala conciencia, en el mismo claustro, convertido en cuadra de animales. Las vacas, al sentir en los días siguientes el olor del cadáver, no paraban de moverse y de mugir. Estaban inquietas, alteradas. Aquellos desalmados se sintieron obligados a exhumarlo y a volverlo a enterrar. Les obsesionaba ahora la idea de hacerlo desaparecer. Lo llevaron a otra zona del claustro, a una carbonera, donde había una gran pila de leña y carbón. Allí lo depositaron entre el carbón, medio quemado. Era carbón que los mismos del comité vendían en la plaza mayor del pueblo. Pronto se empezó a correr de boca en boca por el pueblo el secreto de aquel carbón. Se decía que aquel carbón ardía mejor porque estaba enriquecido con la sangre del mártir. Carmen Boix, su hermana, declararía en 1942, delante del fiscal de Carlet, que su madre, doña Vicenta Giso Peris, también compraba de ese carbón, y añadió que cuando doña Vicenta se enteró del secreto del carbón, enloqueció gravemente y perdió la razón. La pesadilla del pueblo iba a ser terrible. Por eso los asesinos quisieron disimular los hechos de la mejor manera, por ejemplo haciendo la partida de defunción en Alcira en vez de en Llombai, lugar del crimen. Pero el grito de los hechos era demasiado fuerte como para poderlo ocultar o disimular. Clamaba el cielo. Y además tanto los protagonistas como los testigos del crimen, todos culpables por acción u omisión, fueron muchos. Pacto de silencio. El demonio entró a mar abierto en esa gente. Tanto odio y tanta crueldad solo podían proceder de él. Cuando el pueblo se enteró de lo sucedido, no daba crédito. Tanta crueldad con un sacerdote hijo del pueblo no podía ser cierta. Todo era inexplicable. Un velo de vergüenza y de horror empezó a caer sobre Llombai. ¿Qué hacer? ¿Cómo explicar o justificar lo sucedido? No todo el pueblo había sido criminal, de hecho la mayor parte no se enteró, pero la colaboración pasiva y ufana de no pocos llombaínes era innegable. De alguna manera, Llombai entero se sentía responsable de tal horror. ¿Cómo borrar o al menos olvidar lo sucedido? La experiencia cainita se repetía. Entonces el Señor dijo a Caín: «¿Dónde está tu hermano Abel?» Y él respondió: «No sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano?»
Y él le dijo: «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Génesis 4, del 9 al 10. La culpa mordía las conciencias, no había paz. Sin ponerse de acuerdo, sin plantearlo directamente, un pacto de silencio cayó como un velo oscuro sobre las conciencias. Lo mejor era silenciar, callar lo sucedido, nadie debería enterarse. No solo para evitar las consecuencias de la justicia, sino sobre todo para olvidar los hechos y acallar el martilleo de las conciencias. Pero así no se curan las heridas, ni se cambia la verdad. El pacto de silencio logró solo en parte su objetivo: ocultar, silenciar, olvidar lo ocurrido. De hecho, esa fue la razón por la que estos hechos no aparecen en la causa general. Pero el remordimiento y la vergüenza llevó a varios testigos a dejar constancia de lo sucedido, algunos por escrito, con la intención de que se hiciera público cuando él muriera. Más de 80 años ha durado el silencio. Los asesinos y culpables han muerto ya todos, por lo que es hora de que se manifieste toda la verdad, gracias a los estremecedores testimonios, orales y escritos de testigos, culpables arrepentidos del martirio. Con la verdad tenemos la certeza de que el amor tiene la última palabra y de que es inmensamente más poderoso el amor que el odio, porque el amor es eterno. Tal es el grandioso mensaje de la vida de los mártires.